hay temas que regularmente no platicamos, pero que son muy importantes para nuestro crecimiento, pero sobre todo muy importante para que nosotros podamos agradar a Dios. Entonces, estábamos platicando el día martes con respecto a la lealtad, y entonces enseñábamos algunos sinónimos de lealtad. Por ejemplo, la palabra lealtad viene del griego pistis. Y esa palabra viene de, cuando nosotros vemos en sus traducciones, habla de fe, verdad, de fidelidad, y habla de consistencia. Y entonces nosotros, cuando lo vemos desde el ámbito espiritual, nos damos cuenta que cuando hablamos de lealtad tenemos que hablar de fe, tenemos que hablar de verdad, tenemos que hablar de consistencia, tenemos que hablar de fidelidad. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento, a cuántos de nosotros en algún momento nos han faltado en la lealtad, o nosotros hemos faltado de lealtad a otros. Pero lo cierto es que en la Biblia nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de gente que en algún momento mostró su lealtad, aún en momentos difíciles, en momentos de prueba. Pero también vemos que hay gente que mostró su deslealtad cuando realmente se necesitaba. Yo estaba estudiando este tema y me gustó. Le explicaba que hace un tiempo tuvo una situación en la familia en la que salió este tema, ¿verdad? Y recordaba entonces algunas cosas que en ese momento se dieron. Yo quiero en esta oportunidad entonces continuar hablándole un poco con respecto a la lealtad. Yo no sé si estás grabando, Marco. Ah, bueno, sí, está bien. Y yo le he puesto de título la falta de fidelidad, porque sabemos que la lealtad también tiene que ver con la fidelidad, y yo creo que en esto muchos de nosotros en algún momento nos hemos de identificar. Ciertamente el único fiel es Dios. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a pesar de nuestras infidelidades, y vemos cómo el Señor, a través de su amor y de su misericordia, ha mostrado a nosotros tanto favor. Le decía que una de las cosas para empezar, o para nosotros poder llegar a alcanzar la lealtad, empezando primeramente, tendría que ser por medio del engendramiento, porque dice la Biblia que el único fiel es Dios. Él es fiel y verdadero. Entonces, para que nosotros lleguemos a alcanzar el nivel de fidelidad que Él tiene, primeramente tendríamos que ser engendrados. Pero yo quiero entonces hablarle hoy un poco acerca de la falta de fidelidad. Y yo quiero empezar hablándole y mostrándole este pasaje que está en Lucas capítulo 16 y versículo 1. Tal vez es un pasaje que muchos de nosotros hemos leído en algún momento, pero déjeme mostrárselo acá. Y dice la Biblia, Lucas 16:1, decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces, acá nosotros hemos en algún momento hablado acerca de la mayordomía. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué sabemos nosotros acerca de la mayordomía? ¿Qué es ser un mayordomo? ¿Qué es ser un mayordomo? ¿Es alguien que administra los bienes de otra persona? ¿Que lleva el control de todo? Pero si nosotros lo pudiéramos usar este versículo y aplicarlo a nosotros, ¿cómo lo aplicaríamos? Yo le puse aquí, por ejemplo, aquí habían dos personas: había un hombre rico y había un mayordomo. Si lo tuviéramos que aplicar nosotros a nuestra vida, podemos ver que Dios a nosotros nos ha dado tantas cosas, muchas bendiciones. Y Él nos ha puesto sobre esas bendiciones para que nosotros podamos ser los que administremos, los que llevemos el control, pero que de algún momento
también él pueda venir y pedir cuentas. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el propósito de una persona, por ejemplo, del dueño de una compañía, el tener un mayordomo? ¿Cuál es el propósito de tener un mayordomo? Ayuda. ¿Qué más? ¿Qué me podría decir usted? ¿Cuál sería el propósito de tener un mayordomo? Si lo vemos en un negocio secular, ¿cuál sería el propósito de tener un mayordomo? Es una persona de confianza para que administre bien las cosas. Muy bien. Pero aquí le tengo que decir algo, ya que la hermana lo resaltó. Es que la confianza que se le da al mayordomo no se le da después de haberle dado la posición, sino que la confianza tuvo que haber sido antes de ponerlo como mayordomo, ¿verdad? Y entonces ahí si tocáramos ese punto, podemos ver nosotros que Dios nos puso sobre muchas bendiciones porque nos vio capaces y dignos de confianza antes de ponernos sobre. O sea, Él no nos dio y no trajo bendición a nuestra vida, y ya después de que vio cómo lo agarrábamos o cómo lo administrábamos, Él dijo, bueno, si eres digno de confianza. No, Él confió en nosotros, como diríamos nosotros, a ciegas. Puso su confianza en nosotros, nos vio gente que en algún momento podíamos lograr alcanzar algo, pero muy bien. Pero ¿cuál en sí es el propósito, aparte de administrar? ¿Qué es lo que el amo busca, o qué es lo que el dueño de la compañía espera? ¿Cuáles son sus expectativas del mayordomo, aparte de la administración, que va implícito en la palabra mayordomo? Pero ¿cuál sería la expectativa del dueño de la compañía, el tener un mayordomo? Una compañía exitosa. Es un representante del dueño. Bueno, entonces yo quiero que vayamos viendo algunas cosas acá que me llamaron mucho la atención. Entonces note que acá Jesús está haciendo y está hablando en parábolas, y está hablando acerca de esto, porque era necesario que los discípulos y la gente que estaba ahí entendiera un poco con respecto a esto. Acuérdense que estamos hablando no de la mayordomía, estamos hablando de la falta de fidelidad. Estamos hablando de la lealtad que hemos venido hablando del día martes. Entonces yo quiero que usted vaya enfocándose con estos pasajes y viendo realmente qué era lo que Jesús en ese momento estaba enseñándoles. Claro, les enseñó de la mayordomía, pero hay algo acá muy importante en este pasaje que yo quiero resaltar. Y entonces vemos que cuando aplicamos esto de la mayordomía en nuestra vida, podemos entender que Dios a nosotros nos ha puesto como mayordomos de las bendiciones que Él ha traído sobre nuestras vidas, a pesar de. Entonces, si en lo secular el mayordomo debe de ser digno de confianza, Dios a nosotros nos vio digno de confianza. Ha mostrado fidelidad, somos los representantes de Dios sobre esta tierra, y que por lo tanto deberíamos de portarnos como tal. Pero si lo tuviéramos que ver de esa manera, yo preguntaría, ¿cree usted que Dios estaría satisfecho de la administración que nosotros hemos estado haciendo? Muchos de nosotros no pasaríamos el examen. Vaya, pero note que acá se dio lo mismo. En esta parábola se dio lo mismo. Y entonces dice acá que había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este mayordomo fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces, ¿estamos hablando de un buen mayordomo o de un mal mayordomo? Malo. Entonces aquí ya quedó descalificado. Como posiblemente usted y yo muchas veces delante del Señor hemos derrochado, hemos, hermano, agarrado las bendiciones, las hemos menospreciado. Esa es una manera de derrochar. Entonces nos hemos comportado como malos mayordomos, y eso lo único que al final estará mostrando es la falta de fidelidad. Ya va a ver por qué le puse estos pasajes acá que me llaman mucho la atención. Luego dice en el versículo 2: entonces
Lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser mayordomo. Bueno, entonces note acá que el dueño, el hombre rico, había venido porque habían llegado rumores a su oído, habían llegado acusaciones de que el hombre digno de confianza, el hombre que tendría que mostrar, que saber administrar, que hacer todo, no estaba haciendo bien su tarea, estaba derrochando los bienes. En otras palabras, estaba haciendo una mala administración, no estaba aprovechando lo que el mayordomo le había, lo que el dueño le había entregado. Bueno, entonces acá le llama a que entregara cuentas. Y usted sabe que nosotros vamos a tener que llegar a entregar cuentas delante de Dios. Si vamos a ir llevando, si estamos viendo esto del lado de la mayordomía, todos nosotros hemos de compadecer ante el gran trono del Señor. Y hemos de entregar cuentas por lo que hicimos aquí en la tierra en vida. Todas las obras que nosotros hicimos, usted va a tener que entregar cuentas. Y es ahí donde muchos hermanos vamos a tener que ahora en este tiempo ponernos las pilas, porque si hemos hecho un mal trabajo, sin la mayordomía que nosotros hemos estado llevando no ha sido la mejor, entonces necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Bueno, lo cierto es que acá a este mayordomo le llega el día de su auditoría y resulta que él salió mal en su auditoría. ¿Está conmigo? Bueno, dice en el versículo 3 y el 4: y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración me reciban en sus casas. Ahora bien, sabe que acá el mayordomo sabía perfectamente que no había estado haciendo lo bueno. Él dice acá, él se dijo a sí mismo: ¿y ahora qué haré? Pues él sabía que ahora venían a destituirlo, venían a quitarlo. Ahora, lo que yo noto de esto, y hablando de este personaje, es que el resultado de lo que ahora está pasando había sido de un mal trabajo de mucho tiempo. Porque para poder llegar a una mala administración no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que haber habido decisiones que él tuvo que tomar que tal vez no fueron las correctas, que al final lo llevaron a esto, y la gente empezó a hablar de la mala administración que él estaba llevando. Pero recuerde que acá había en juego bienes. En otras palabras, aquí estaba en juego lo económico y tal vez el ahorro, tal vez la empresa de aquel hombre rico. Estaba en juego muchas cosas, no solamente la reputación de aquel hombre, sino que también el dueño de la compañía o el hombre rico posiblemente iba a tener pérdidas en lo económico. Pero me llama la atención acá que este hombre sabía perfectamente que había obrado mal. Y ahora él empieza a pensar qué era lo que necesitaba hacer para que cuando le quitaran la mayordomía o la administración, él pudiera ser recibido en la casa de la gente. ¿Está conmigo? Ve el versículo del 4 al 8. Ya sé lo que haré para que cuando me destituya de la administración me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Acuérdense, debía 100 y ahora viene y le dice: haz una tu factura por 50. En otras palabras, le regaló 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo:
toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Vaya, yo aquí me voy a detener. ¿Sabía el mayordomo que había hecho un mal trabajo? Sí sabía. ¿Que le iban a quitar la administración? Lo sabía. Entonces decidió hacer algo. Recuerde, él había, y hemos entendido que el mayordomo solo administra, pero él no tiene al final el decir yo puedo hacerle un descuento, le vamos a quitar la mitad, pero ahora él estaba tratando de favorecerse porque venía sobre él un castigo por su mala administración. ¿Iba a perder el hombre rico en este momento? Sí, ahí estaba perdiendo, porque aquel que le debía 100 barriles de aceite ahora solo le iba a pagar 50. Entonces quiere decir que 50 se iban a quedar sin pagar. Había otro que debía 100 medidas de trigo, pero ahora solo iba a pagar 80, se iba a quedar con 20. Entonces, si nosotros lo vemos desde el ámbito secular, usted se da cuenta que ahí no solamente estaba viendo una mala administración, sino que hasta cierto punto había visto un robo. Porque aquel estaba haciéndose rico, y aquí dice, él estaba haciendo cosas injustas, o sea, a él no le correspondía hacer eso. Pero lo que me llama la atención es que acá el dueño, el hombre rico, no le quitó la mayordomía. Yo quiero que noten, no le quitó la mayordomía por el dinero que había perdido. Porque si tanto le importaba las ganancias, lo económico, el dinero, entonces él hubiera podido llegar y decir, momento, esa factura me la anulan porque usted debe 100, no debe 50. En otras palabras, como diríamos por ahí, al final, hermano, de la cabra, aunque sea los pelos que me queden. Él no iba a perder. El hombre rico no iba a perder si ese hubiera sido su fin. Si el fin de él hubiera sido lo económico, lo material. Entonces, yo lo que quiero que note acá es que a este hombre, a este mayordomo, van y lo destituyen de su administración, porque no era lo económico en lo que el amo estaba viendo. No vio tanto cuánta pérdida económica pudo haber obtenido, porque lógicamente para haber llegado a una mala administración no era la primera vez que había perdido. Posiblemente en todas las decisiones que había tomado algo se había perdido y la cosa no iba bien. Entonces llega un punto en el que acá el dueño, el hombre rico, se da cuenta que este mal administrador estaba utilizando su dinero y lo estaba utilizando mal. Pero usted nota acá, yo lo subrayé, es que el Señor dice, lo elogió. En otras palabras, no le dijo nada porque había hecho tal cosa. No le dijo nada porque no lo reprendió porque le había hecho descuento a la otra gente, sino que al contrario lo elogia y le dice a él, lo elogió por su sagacidad, por la manera como había procedido. O sea, el administrador el mayordomo, no fue ningún tonto. Supo lo que tenía que hacer antes de que se lo echaran del trabajo. Pero la forma como lo había hecho no era la mejor forma. Pero lo que yo quiero que note es que al dueño de la empresa, si lo pusiéramos de esta forma, o al hombre rico, que es el que está hablando el Señor en esta parábola, no era tanto lo económico o lo material lo que le estaba importando, sino que la razón por la que lo vino a destituir fue porque en algún momento le faltó fidelidad a las cosas que no eran de él. No fue fiel con lo que no era de él. Y por eso usted recuerda la palabra de Dios cuando dice que el que es el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrán. Pero necesitaba él fidelidad con lo que no era de él. Cuando se aprende a ser fiel con lo que no es de nosotros, hermano,
Vamos a ver la mano poderosa de Dios y la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y el Señor nos dejará seguir administrando las cosas que Él nos da. Pero cuando Él ve la infidelidad sobre las cosas que Él a nosotros nos ha entregado, sobre la bendición que Él nos ha entregado, entonces lo que Él le vendrá a hacer no solamente a pedirnos cuentas de la administración, sino que lo que otro que va a hacer el Señor es a destituirnos de esa posición. Porque a este mayordomo no solamente lo destituyeron de su mayordomía, sino que también tuvo que dejar bien claro los libros. Tuvo que aclarar bien cómo estaba la situación. En otras palabras, le pidieron cuentas, pero no para corregirlo, sino que solamente le pidieron cuentas para dejarlo. Y decirle, ¿sabes qué? Ya no más. Y entonces me pongo a pensar cuántas veces el Señor a nosotros nos ha dado oportunidad tras oportunidad. Porque ha visto nuestra infidelidad. Mire, al final la bendición de Dios viene sobre nosotros, viene sobre buenos y malos, dice. El sol sale sobre buenos y malos. Dios envía sus misericordias cada mañana, porque nuevas son cada mañana sus misericordias sobre nosotros. Si usted quiere las administra bien, si usted quiere no las va a administrar bien, pero Él sigue derramando de su bendición, Él sigue enviando de su bendición y de su misericordia sobre nosotros. Entonces Él es un Dios grande, es un Dios que no está tan interesado en cómo usted va a hacer en el día, qué es lo que usted planeó para el día, si usted va a aprovechar la bendición o no va a aprovechar la bendición. Él lo que quiere ver es la fidelidad nuestra con respecto a lo que Él nos está entregando. ¿Qué hacemos al final nosotros con lo que Él nos entregó? Entonces, como buenos administradores, vamos a tener que dar cuenta de todo lo que Dios a nosotros nos entregó. Sus bendiciones, hermano, mire, cuántas veces el Señor nos ha librado de peligros, cuántas veces el Señor nos ha sanado de enfermedades, cuántas veces el Señor ha provisto sobre nuestra mesa, nuestra casa, cuando posiblemente ya no había nada, el Señor vino y bendijo nuestra casa. Todo lo que el Señor ha estado haciendo por nosotros, y lo que Él quiere de nosotros es que al final nosotros le seamos fieles. Él sabe que somos gente que tal vez no seamos tan capaces. Él sabe que en algún momento le vamos a fallar o le hemos estado fallando, pero aún así Él sigue derramando de sus bendiciones. Aún así Él sigue trayendo de sus bendiciones sobre nosotros, porque lo que Él busca al final es que nosotros le seamos fieles, que seamos fieles con Él. Entonces note, versículos 9 al 10 de Lucas 16. Y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Jesús les estaba explicando. Entonces, ve acá que él estaba de acuerdo. Él estaba de acuerdo con que el mayordomo estuviera haciendo amistades con las riquezas injustas, o sea, con las riquezas que no le pertenecían a él. Yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Entonces, no solamente viene a demandar cuentas del mayordomo, sino que aquí ahora viene hablando de la fidelidad. En otras palabras, la fidelidad que nosotros mostremos sobre las cosas que Dios a nosotros nos ha entregado. La fidelidad que nosotros mostremos a Dios sobre todas las cosas va a hacer que la posición en la que Dios a nosotros nos ha colocado, en esa posición nosotros permanezcamos. Que seamos administradores de las bendiciones de Dios. Yo le voy a mostrar otra parábola que me gustó mucho con respecto a esto también, porque habla acerca de la fidelidad de Dios.
y habla acerca de la fidelidad que nosotros debemos mostrar sobre las cosas que Dios a nosotros nos da. Por ejemplo, este lugar es un lugar que Dios a nosotros nos entregó, y Él está viendo el uso que nosotros le estemos dando a este lugar. Y como buenos administradores tenemos que saber administrar bien el tiempo, tenemos que saber administrar bien las cosas que aquí dentro de la iglesia nosotros hacemos, dentro de estas 4 paredes. Pero sobre todas las cosas, lo que nosotros hacemos al ser buenos administradores, estamos mostrando fidelidad a Dios. Le estamos mostrando nuestra lealtad, le estamos diciendo: Señor, a mí me importa lo que tú estás haciendo, a mí me importa lo tuyo. El administrador o el mayordomo no es dueño de las cosas, nosotros solo somos los administradores. La obra es de Dios. Yo por eso siempre he dicho que nosotros acá, hermano, lo único que necesitamos saber hacer es pedirle al Señor capacidad para administrar lo que Él a nosotros nos ha estado entregando. Pero la obra al final es de Dios, y el hombre no la va a destruir porque no es del hombre, es de Dios. Pero tenemos que saber mostrar fidelidad en lo pocos. Tenemos que aprender a mostrar fidelidad en las cosas que Dios nos ha estado entregando, hermano. Y si nosotros empezamos a descuidar o a hacer mal uso de las cosas que Dios a nosotros nos da, lo más probable es que venga el Señor pronto y nos pida cuentas y nos destituyan a nosotros de nuestra posición. Versículo 11 y 12. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Mire, una vez más, hablando acerca de la fidelidad en las cosas que no son nuestras. Pero hay gente que ya no le importa las cosas que Dios da. Hay gente que ha menospreciado, hay gente que no le importa lo que el Señor hizo. Mire, esto que nosotros hoy tenemos, hermano, las cosas que Dios a nosotros nos ha entregado, le costaron a Él mucho. Yo no sé si usted sabía, pero a Él le costaron la vida. Ese es un precio que ninguno de nosotros posiblemente pudiera pagar. Él pagó con su vida en el madero del Calvario. Hermano, se entregó para que fuera crucificado en aquel madero, para que nosotros hoy tuviéramos las bendiciones. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él cargó con todos nuestros pecados, Él llevó todas nuestras enfermedades, todo decreto que estaba contrario a nosotros, Él vino a anularlo a través de su muerte. Pero hubo una resurrección, y a través de esa resurrección vino salvación para nosotros también. Entonces hay algo que Dios a nosotros nos ha entregado, de lo cual tenemos que saber administrar, y por eso la Biblia dice que nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande. Esas son de las bendiciones que Dios a nosotros nos ha entregado, hermano, y que como buenos administradores vamos a tener que entregar cuentas de lo que Dios nos dio. Ahora bien, ¿qué es entonces la fidelidad? Según su concepto, ¿qué es la fidelidad? Hablábamos de la lealtad el día martes. Pero la fidelidad, que es su sinónimo de lealtad, hermano, mire, tiene tantas cosas esto de la fidelidad tan lindo. Para que nosotros pudiéramos explicar la fidelidad, hablando con respecto al Señor, a Dios, tendríamos que hablar de su amor. Tendríamos que hablar de su amor. Porque el amor de Dios para con nosotros ha sido, hermano, tan grande, que a través del amor, hermano, que Él ha mostrado y que Él ha estado derramando sobre nosotros, ha estado mostrando su fidelidad. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Entonces yo buscaba esto con respecto a la fidelidad.
encontraba este pasaje. Mateo capítulo 25, versículo 14. ¿Lo tiene? Sí, yo creo que ahí me equivoqué porque puse también 24 y 27, pero bueno. El 14 y el 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades. Y se fue de viaje. Pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, ahí me pasé al 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Usted sabe, yo lo resumí ahí, puse el versículo 14, el 15 y luego el 24 al 27. Pero usted conoce esa parábola de los talentos y el Señor les habla acá y les está dando un gran ejemplo. ¿Qué esperaba al final el hombre que les entregó el talento a aquellos, en otras palabras, a los mayordomos? Aquí habla de los mayordomos porque les entregó que administraran. A uno le dio 5, al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Porque al final este pasaje, esta parábola de Mateo capítulo, que le leí, Mateo 25, también habla con respecto a la fidelidad. Lucas 16 habla que el que es fiel en lo poco, el que es infiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Y ahora acá está hablando acerca de los talentos y lo interesante de esto es que de los que les dio talento hubo uno. El que tenía un talento, él sabía cómo era su señor. Y entonces le dice: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces lo que tenías que haber hecho, si no querías trabajar, por lo menos era haber depositado el talento en el banco para que yo lo recibiera con intereses. En otras palabras, lo que el Señor estaba esperando era que de alguna manera aquellos a los que se le dio una administración, al que se les dio el privilegio, se les dio la capacidad de poder administrar, tengan la capacidad de poder producir. Entonces yo entendía algo de la mayordomía, que la mayordomía no es solamente el administrar, sino es saber producir lo que se les está dando. El buen mayordomo hace producir lo que le han dado. Y ahí está mostrando su fidelidad. Entonces, ¿cómo nosotros mostramos nuestra fidelidad a Dios? Cuando nosotros hacemos producir o hacemos multiplicar aquello que Dios a nosotros nos ha entregado. Y recuerde que acá dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Puede ser que a algunos Dios les haya dado 5 talentos, a otros solo le dio 2 y a otros posiblemente 1. Pero al final lo que nosotros necesitamos hacer es mostrar fidelidad a Dios, haciendo multiplicar aquellas cosas que Dios a nosotros nos ha estado entregando. Aquí le dijo a este hombre: siervo malo, porque sabías lo que yo esperaba, sabías lo que yo de lo que te iba a pedir cuentas, ¿y por qué no lo hiciste?
Aquí le dice, este administrador sabía lo que el otro iba a esperar, lo que el amo iba a esperar. Le dice, yo sabía que tú ciegas donde no sembraste. En otras palabras, él va a buscar siempre algún producto, va a buscar ganancia de lo que le dio. Entonces, si regreso al pasaje de Lucas capítulo 16 con respecto al mayordomo aquel, la razón por la que fue destituido fue porque no hizo producir lo que Dios le había dado, sino que al contrario viene a derrochar. Eso fue por lo que lo acusaron, porque estaba derrochando los bienes. En vez de estarlos haciendo producir, los estaba derrochando. Entonces note que la manera como nosotros vamos a mostrarle fidelidad a Dios es haciendo multiplicar lo que Dios a usted le ha estado entregando. ¿Qué fue lo que Dios le dio? ¿Qué es lo que Dios le está dando? ¿Qué es lo que Dios le ha entregado? ¿Qué es aquello sobre lo cual Dios lo puso a usted? Recuerde, cada uno es conforme a su capacidad. Pero mucha gente se ha sentado al igual que este siervo malo, se ha sentado y como no quieren trabajar, hermano, entonces lo que hacen es agarran el talento que Dios les dio, agarran aquella bendición que Dios le dio y la meten debajo de la tierra, la guardan y no la trabajan. Recuerden, estamos hablando de la fidelidad. Aquellos que no hacen producir lo que Dios les da son siervos infieles, malos administradores, malos mayordomos. Porque un buen mayordomo no solo administra, sino hace producir lo que le dieron para administrar. Y entonces acá yo me tengo que detener, hermano, porque digo yo, cuántas cosas Dios a nosotros como congregación, en lo personal Dios a nosotros nos ha entregado. Recuerde, Él es fiel. Pero ¿no será que nosotros nos estamos comportando como estos hombres de Lucas 16 y de Mateo 25? Que no solamente estamos derrochando, sino que estamos también, mire, no estamos multiplicando lo que Dios nos dio. No solo derrochamos, sino que no queremos trabajar. Y hay gente que no quiere hacer multiplicar lo que Dios le entregó. No quieren trabajar en la obra. El Señor les dio un talento, hermano. El Señor les dio algo y a cada uno conforme a su capacidad. Yo no sé qué fue lo que Dios a usted le entregó, pero yo sé que de algo Dios le va a pedir cuentas. Y usted no puede venir y yo no puedo venir y decirle, Señor, un talento me diste, uno te doy, porque entonces seríamos siervos malos. El buen administrador no entrega cuentas, ¿cómo le diría yo? No sale en su balance igual como empezó. El que es buen administrador siempre va a estar en lo positivo. Eso va a mostrar su fidelidad a aquello que no es de él. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que Dios a nosotros nos ha entregado. Y yo escribí algo: infidelidad para Dios es no hacer producir lo que Dios nos ha dado. Entonces lo que hoy necesitamos hacer es multiplicar lo que Dios nos ha dado. Aquel hombre le dieron 5 talentos. ¿Cuántos entregó? 10. ¿Se recuerda? ¿Cuántos talentos le entregó el que le dieron 2? Lo multiplicaron. Pero al que le dio 1, nada. Y entonces por eso fue que le dijo el amo, ¿sabes qué? Mejor lo hubieras metido al banco. En otras palabras, mejor hubieras permitido que otro trabajara y que me entregara mi intereses. Porque a veces nosotros, hermano, bueno, no nosotros, no ustedes, en otro lado, esto sucede en otro lado. Hay gente que ni hace ni deja hacer. Malos siervos, malos administradores, infieles. Eso habla de la infidelidad.
Y yo no quiero ser un hombre infiel, sino que yo pueda ser encontrado fiel. Porque le hablaba el día martes acerca de la bendición, de la bendición que alcanzan los fieles, los leales. Porque el que es fiel en lo poco, lo van a poner sobre mucho. El que es fiel en lo poco, al final le van a decir, entra en el reposo de tu Señor. Entonces la meta nuestra es llegar a ser fieles, pero ¿cómo le mostramos al Señor fidelidad? Haciendo multiplicar lo que Dios a nosotros nos ha dado. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios busca mayordomos fieles, es decir, reproductores de los talentos que Él ha dado, que juntamente con la capacidad que Él nos ha entregado, así también nosotros entreguemos de la ganancia de lo que Él nos ha dado. Entonces es el tiempo en el cual nosotros nos debemos de poner a pensar qué tanto hemos multiplicado lo que Dios nos ha entregado. O hemos agarrado lo que Dios nos ha entregado y lo hemos enterrado. Mire, acá por lo menos podría de haber dicho y le pudo haber dicho al Señor, ¿sabes qué? Uno me entregaste, uno te doy. Pero el de Lucas 16, él no le pudo haber dicho lo mismo, porque ya había habido pérdida, porque había derrochado. Entonces hay gente que derrocha lo que Dios le ha dado, y hay gente que no quiere trabajarlo. De todas maneras, los dos infieles. Yo me pongo a pensar que este de Mateo 25 ha de haber oído la parábola que el Señor dijo cuando le dijo a los discípulos en Lucas 16. Aquel lo derrochó, entonces haber dicho, entonces yo no lo voy a derrochar. Lo que voy a hacer es que mejor se lo voy a guardar, porque ya sé que es demandante, que es exigente. Igual. Aquí no se trata de que nosotros, hermanos, nos quedemos iguales. Que nosotros vayamos avanzando, que vayamos multiplicándonos, hermano, que haya una multiplicación dentro de la iglesia. Si usted alcanzó salvación, ¿qué talentos Dios le ha dado? Hablemos de talentos. ¿Qué son los talentos? Regalos que Dios le ha entregado. ¿Qué son esos regalos que Dios le ha dado? De los cuales también el Señor un día le va a pedir cuentas. Su salvación, el amor, hermano, nos libertó. Entonces usted debe de multiplicarse, y nosotros estamos en la tarea de multiplicarnos. Y ahora dice en 1 Corintios Pablo, con respecto a la gente que debía de tener una posición dentro de la iglesia, dice que lo que se requería era que fueran administradores, pero que fueran administradores hallados, fieles. Dios nos ha puesto a nosotros como administradores de su obra. Dios nos ha puesto a nosotros en un lugar especial, nos ha dado a nosotros, hermanos, la oportunidad de poder administrar aquella bendición que Dios nos ha entregado. Mire, es una bendición estar en este lugar. Yo me gozo delante del Señor el predicarle, el enseñarle, el decirle estas cosas, porque a mí me van a pedir cuentas de las cosas que Dios nos dio. Mire, Jesús es un máximo ejemplo que nosotros tenemos. Él le viene a decir al Padre, cuando fue el momento de entregar cuentas, le dijo: de todos los que me diste, ni uno solo se perdió. Pero ahora, ¿será que nosotros le podemos decir eso al Señor? De todos los que nos diste, Señor, ni uno solo se perdió. Yo creo que a estas alturas nosotros estaríamos en déficit, en lo rojo. Malos administradores, malos siervos. Y lo que Dios está pidiendo de nosotros es que hagamos multiplicar lo que Dios nos ha estado entregando.
Y de esa manera nosotros le vamos a poder mostrar a Él fidelidad. En Cantares capítulo 4 versículo 2 dice: tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas crías gemelas y ninguna entre ellas estériles. Mire acá, está hablando de la amada, él está elogiando a la amada y está hablando de la amada y dice que la amada, los dientes de la amada son como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna dentro de ellas estériles. Mire lo que el Señor está hablando de la iglesia, cómo el Señor está comparando a la iglesia, está comparando a la iglesia con un rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero con sus crías gemelas. Todas tenían gemelos y ninguna entre ellas estériles. Esa es la gente dentro del pueblo. Entonces, si no son estériles, deben de producir. Y en la iglesia, la amada debe de ser como esa manada de ovejas que suben del lavadero, pero que tienen sus crías y son gemelas. En otras palabras, se han multiplicado doblemente. Han producido doble, porque no son estériles. Dios nos ha dado a nosotros la bendición, hermano, de estar en un lugar y de tener gente en este lugar que Dios les ha dado esa capacidad para poderse multiplicar. Y lo que necesitamos nosotros es tener un tiempo de activación para que aquello que Dios a nosotros nos entregó sea multiplicado, sea duplicado en el nombre de Jesús. Pero no podemos llegar a ser como los malos mayordomos, no podemos llegar a ser como ellos, porque de lo contrario seríamos gente infiel, gente infiel. Lucas 12:41 dice: entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices estas parábolas a nosotros o también a los demás? También a todos los demás. Y el Señor le dijo: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus bienes para que a su tiempo les dé sus raciones? Entonces el Señor viene buscando mayordomos fieles, a los cuales en su tiempo Él estará recompensando. La recompensa, hermano, a lo que nosotros estemos haciendo, a la multiplicación de los bienes que Dios nos ha estado entregando, o a la administración que Dios ha estado haciendo, va a tener su recompensa. Pero la recompensa no son las bendiciones que usted hoy está recibiendo, eso es parte de, pero esas bendiciones vienen sobre todos. Pero hay algo mejor para nosotros, hay una recompensa mejor para nosotros. Si nosotros llegamos a ser como los fieles, como aquellos mayordomos fieles, los cuales pudieron producir aquello que Dios les entregó. Entonces, este es el tiempo en el que debemos de producir. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. ¿Cómo? Bien, administrando bien las cosas. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sepa, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigos, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Y aquí es donde está la cosa seria. Porque si nosotros somos de los siervos que sabemos cuál es la voluntad de nuestro Señor y que no nos preparamos ni obramos conforme a su voluntad,
vamos a recibir muchos azotes. Porque ¿quién de aquellos que sabiendo cuál es la voluntad de Dios no la hace, va a recibir una recompensa grande? No puede ser. Dios es un Dios justo. Entonces, si estamos hablando de lo que debemos de hacer, ¿cómo vamos a mostrar nuestra fidelidad a Dios? ¿Cómo vamos a hacer de esos siervos fieles o de los mayordomos fieles? Es haciendo multiplicar lo que Dios a nosotros nos ha entregado. Es tiempo de multiplicarse, hermano. Es tiempo de la multiplicación. El Señor viene pronto y dice acá: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Siendo un buen mayordomo, entregando cuentas cabales y diciéndole al Señor: de lo que me diste, Señor, aquí está la ganancia. Pero no podemos darnos el lujo a estas alturas, hermano, de estar derrochando la bendición que Dios ha estado derramando sobre nuestras vidas. No podemos derrocharlas. Pero tampoco podemos conformarnos y decir: Señor, esto nos diste y esto te entregamos. No basta eso. El Señor quiere que usted empiece a multiplicar lo que Dios le dio. Si queremos ser de los siervos fieles, si queremos mostrar fidelidad a nuestro Señor y no ser faltos de fidelidad. Aquel siervo de Lucas 16 lo destituyeron por su falta de fidelidad. A este siervo de Mateo 25, por la falta de fidelidad, lo castigaron. Le quitaron no solamente lo que tenía, lo poco que tenía, se lo quitaron todo y se lo entregaron al que tenía 10 talentos. Porque no quiso reproducir, no quiso duplicar lo que Dios le estaba entregando. Entonces la iglesia debe de entender que este es un tiempo al cual Dios nos llamó a multiplicarnos. El Señor viene pronto y viene buscando mayordomos fieles, mayordomos que muestren fidelidad, mayordomos que estén dispuestos a hacer multiplicar las bendiciones que Dios ha estado derramando. No se dé el lujo de estar derrochando la bendición. Tomemos las bendiciones de Dios, agarrémonos de las bendiciones de Dios, hermano. No las desaprovechemos, pero eso sí, debemos de hacerlas multiplicar. En el nombre de Jesús. Yo quiero que oremos en esta hora y le demos gracias a Dios por su palabra. Hay mucho más que podemos compartir, pero yo lo quiero dejar ahí. En esta hora y que oremos al Señor. Dios ha sido fiel y Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y nosotros, como sus hijos, debemos de llegar a alcanzar ese nivel de fidelidad. Pero la única manera de mostrarle fidelidad al Señor es haciendo multiplicar lo que Dios nos ha estado entregando. Muchas cosas Dios nos ha entregado en nuestras manos, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Dios sabe de lo que usted es capaz. Dios no le va a dar a usted algo de lo que usted no sea capaz de producir. Pero Dios sabe cuánto usted puede reproducirse. Dios sabe qué es lo que usted puede hacer. Él sabe, Él nos conoce perfectamente. Y lo que hoy necesitamos decirle al Señor es: Señor, yo quiero ser encontrado fiel delante de ti. Yo quiero ser de los siervos fieles que mostraron fidelidad con lo tuyo, mostraron fidelidad con lo ajeno, que mostraron fidelidad en lo poco, haciendo multiplicar los bienes que tú nos entregaste. Y en esta noche vamos a orar en el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias por la bendición que tú nos das, Señor, cada día, cada mañana. Porque nuevas son, Señor, tus misericordias sobre nosotros, Señor.
Y en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que hemos fallado, Señor, ante ti. Que como mayordomos, Señor, no hemos alcanzado la medida. Y que posiblemente, Señor, hemos estado faltos en nuestra mayordomía. Pero hoy venimos, Señor, porque queremos hacer las cosas bien delante de ti. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Queremos, Padre Celestial, mostrar nuestra fidelidad hacia ti, Señor, haciendo multiplicar aquellas cosas que tú nos has entregado, haciendo multiplicar los talentos que tú nos has dado, Señor. Por eso en esta noche nos ponemos en tus manos, Señor. Sabemos qué es lo que a ti te agrada, sabemos cuál es tu voluntad, Señor. Y sabemos que tu venida está pronta, Señor, que tú estás a las puertas. Y que tú vienes buscando buenos administradores, que tú vienes buscando administradores fieles, Señor. Y por eso en esta noche nos ponemos delante de ti, Señor, y pedimos perdón, porque no hemos alcanzado ese nivel de fidelidad todavía, Señor. Porque nos ha estado costando, Señor. Pero sabemos que tú nos has dado la capacidad para poder multiplicarnos. Sabemos que tú nos has dado la capacidad para seguir, Señor, duplicando aquello que tú nos entregaste. Por eso, Señor, en esta noche nos ponemos delante de ti, Señor. Y venimos creyendo a tu palabra, Señor, que tú eres fiel, que tu fidelidad nunca falta, Señor, que tu amor, Señor, es eterno. Y que nosotros como hijos tuyos, Señor, debemos alcanzar ese nivel de fidelidad. Padre, por favor, Señor, ayúdanos, Señor, a multiplicarnos. Ayúdanos a multiplicarnos, a duplicar, Señor, aquello que tú nos entregaste, los talentos, Señor, las bendiciones. Todo, Señor, lo que a nosotros nos ha bendecido, todo aquello que tú nos has entregado, nos has dado, Señor. Por eso en esta noche estamos delante de ti, Señor, una vez más, pidiendo, Señor, de tu favor y de tu misericordia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Yo sé, Señor, que en cada uno de ellos tú has dado, Señor, y tú has puesto un talento. A cada uno de acuerdo a su capacidad. Y que hoy, Señor, en adelante, Padre, tú des la capacidad también para que ese talento o esos talentos que tú has entregado en nuestras manos sean multiplicados. En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, gracias te damos en esta hora, Señor. Te bendecimos, Padre, gracias por el tiempo que nos has entregado, Señor, y nos has dado, Señor, para bendición, Señor, de tu pueblo. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, gracias.